Bienvenidos a True Crime Documentary, donde nos sumergimos en los casos criminales más escalofriantes e inquietantes. El episodio de hoy nos lleva a Tallahassee, Florida, donde la vida de una querida pastelera se vio trágicamente truncada. A medida que se desarrollaba la investigación, se expuso una red enredada de engaños, traiciones y un romance impactante que no creerás. Rachel Ray Emerson era una mujer de 29 años que vivía en Tallahassee, Florida. Conocida en toda su comunidad por su personalidad vibrante y sus extraordinarias habilidades para la repostería, Ray era dueña y operaba una popular panadería del barrio. Su tienda era famosa por sus deliciosas delicias, en particular sus característicos brownies de caramelo y muffins de manzana especiados, un favorito de temporada apreciado por muchos. Ray había conseguido una base de seguidores leales, con clientes que habían estado frecuentando su panadería desde su inicio. Ray estaba casada con John Emerson, un consultor financiero de 37 años. La pareja llevaba 6 años casada después de conocerse en una cena de amigos en común, y, en apariencia, su vida parecía idílica. Vivían en un encantador bungalow cerca de la panadería, y eran muy queridos en la comunidad. Ray solía donar pasteles a las escuelas locales y a eventos benéficos. Sin embargo, en los meses previos a su muerte, Ray comenzó a sentirse cada vez más incómoda. Se dio cuenta de que John se había vuelto distante. Con frecuencia llegaba tarde a casa del trabajo y mostraba poco interés en su relación, incluso después de que a Ray, que anhelaba formar una familia, le diagnosticaran una enfermedad que le dificultaba concebir. A pesar de estas dificultades, Ray se mantuvo optimista. Se sumergió en su trabajo, a menudo quedándose hasta tarde en la panadería para perfeccionar nuevas recetas. En octubre de 2020, Ray se estaba preparando para la agitada temporada navideña. Acababa de empezar a planificar las ofertas de la panadería con temática de Halloween, que siempre eran un gran éxito entre los clientes. Pero incluso mientras se concentraba en su negocio, Ray no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal en su vida personal. Trató de hablar de sus preocupaciones con John, pero él siempre las desestimaba, dejando a Ray preguntándose qué estaba pasando realmente. Los amigos y clientes de Ray la describieron como una persona de buen corazón, generosa e increíblemente trabajadora. Era el tipo de persona que se desvivía por ayudar a los demás, y su alegre sonrisa era una alegría para todos los que la conocían. Su muerte dejaría un vacío en la comunidad que sería imposible de llenar. La mañana del 5 de octubre de 2020, aproximadamente a las 7 de la mañana, el cuerpo sin vida de Rachel Ray Emerson fue descubierto en la cocina de su casa de Tallahassee. Era una tranquila mañana de lunes y la ciudad apenas comenzaba a despertarse. La vecina de Ray, Linda Taylor, una bibliotecaria jubilada de 58 años, fue quien la encontró. Linda había notado que la panadería de Ray no había abierto a tiempo esa mañana. Esto no era habitual en ella. La panadería de Ray casi siempre estaba llena de clientes ansiosos por sus famosas delicias. Preocupada, Linda decidió ver cómo estaba Ray. Caminó la corta distancia hasta la casa de Ray, que estaba a solo unas cuadras de la panadería. Cuando llegó, encontró la puerta de entrada entreabierta, lo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Ray siempre había sido meticulosa con la seguridad, especialmente después de que se hubieran producido algunos robos en el vecindario a principios de ese año. Linda dudó, pero luego empujó la puerta y gritó el nombre de Ray. No hubo respuesta. Entró y se sorprendió por el silencio inquietante. La casa estaba ordenada, excepto por la cocina. Cuando Linda entró en la cocina, se le cayó el alma a los pies. Ray estaba tendida en el suelo, rodeada de un charco de sangre. El rodillo que Ray siempre tenía sobre la encimera estaba en el suelo, a su lado, manchado de sangre. La vista era horrible. La cocina, que antes era cálida y acogedora, y donde Ray había horneado innumerables delicias, ahora era una escena de crimen siniestra. Linda estaba en estado de shock, pero logró marcar el 911. Le temblaban las manos mientras le daba la dirección a la operadora y le describía lo que había encontrado. Permaneció en la línea hasta que llegó la policía, tratando desesperadamente de contener las lágrimas. Linda dijo más tarde a los investigadores que el rostro de Ray estaba tan gravemente herido que apenas podía reconocerla. Cuando llegó la policía,
encontraron a Linda parada afuera, visiblemente conmocionada y llorando. Apenas podía hablar, y los oficiales tuvieron que ayudarla a sentarse en un banco cercano. La noticia de la muerte de Ray se extendió rápidamente por el vecindario, dejando a todos incrédulos. ¿Cómo podía una mujer tan amable y gentil tener un final tan violento? Cuando el Departamento de Policía de Tallahassee recibió la llamada al 911 el 5 de octubre de 2020, los agentes llegaron al lugar en cuestión de minutos. Los agentes que respondieron fueron la sargento Hannah Cruz, una veterana de 44 años con reputación de ser minuciosa y compasiva, y el agente Marcus Lee, un joven de 26 años que se había incorporado recientemente a la fuerza, pero estaba ansioso por aprender. Rápidamente aseguraron la zona, colocando una cinta amarilla alrededor de la pequeña casa de una sola planta de Ray. El vecindario, normalmente tranquilo, que normalmente estaba lleno del aroma de los pasteles recién hechos de la panadería de Ray, ahora estaba dominado por las luces intermitentes de los coches de policía y el murmullo de las radios de emergencia. Al entrar en la casa, los agentes quedaron impresionados por el inquietante silencio que reinaba en ella. La sala de estar estaba intacta, con muebles acogedores y fotos enmarcadas del día de la boda de Ray expuestas en las paredes. Pero al acercarse a la cocina, la escena se transformó drásticamente. La cocina, que alguna vez fue un centro de calidez y comodidad, ahora era una escena de crimen espantosa. El cuerpo de Ray yacía en el centro de la habitación. Su sangre salpicaba el piso de baldosas blancas y el rodillo, un símbolo de su amor por la repostería, estaba cerca, cubierto de sangre. La experiencia de la sargento Cruz entró en acción cuando empezó a evaluar la situación. La escena indicaba una lucha violenta. Las sillas estaban volcadas y un recipiente para mezclar había caído al suelo, derramando su contenido. El delantal de Ray estaba manchado de sangre y sus manos mostraban signos de heridas defensivas, lo que indicaba que había luchado ferozmente por su vida. El oficial Lee tomó fotografías de la escena mientras Cruz anotaba cuidadosamente los detalles. El equipo forense llegó poco después y comenzó a recolectar huellas dactilares, muestras de sangre y cualquier otra evidencia que pudiera ayudar a reconstruir lo que había ocurrido. La forense, la doctora Sylvia Wu, una mujer de 57 años con décadas de experiencia y muy sensata, llegó para examinar el cuerpo. Observó que Ray había sufrido múltiples heridas contundentes en la cabeza y que se calculaba que la hora de la muerte había sido entre las 9 y las 11 de la noche anterior. La brutalidad del ataque conmocionó a todos los presentes, incluso a los investigadores más experimentados. Afuera, la noticia de la muerte de Ray se extendió rápidamente. Los vecinos se reunieron, susurrando con incredulidad. Muchos de ellos conocían personalmente a Ray, pues habían comprado sus productos horneados durante años. La visión de los coches de policía y el conocimiento de lo que había sucedido dentro de la casa dejaron a la comunidad en un estado de conmoción y duelo. A medida que avanzaba la investigación, la policía se concentró en reunir todas las pruebas que pudieran encontrar. Sabían que la escena del crimen era la clave para resolver este horrible asesinato. Necesitaban identificar quién podría haber cometido un acto tan atroz contra un miembro querido de la comunidad. La investigación sobre el asesinato de Ray se centró rápidamente en su marido, John Emerson. John, de 37 años, era un conocido consultor financiero de Tallahassee. Para sus clientes, era el epítome del profesionalismo, tranquilo, fiable y digno de confianza. Tenía una sólida reputación en la comunidad y asistía con frecuencia a eventos de networking y funciones benéficas. Sin embargo, a puerta cerrada, John estaba lejos de ser el marido ideal. Era una persona completamente diferente, enfadado, con un apetito sexual insaciable que su mujer nunca podía satisfacer. Era un hombre lleno de secretos, profundamente infeliz con su vida y su matrimonio. En los días posteriores a la muerte de Ray, los investigadores comenzaron a investigar más a fondo la vida personal de John. Descubrieron que el matrimonio de los Emerson había estado en crisis durante bastante tiempo. El diagnóstico de Ray, que acabó con sus esperanzas de formar una familia, también había puesto una tensión significativa en el aspecto físico de su relación. John, que había sido un marido cariñoso y devoto, se sintió cada vez más frustrado. Empezó a pasar más tiempo en el trabajo
y menos tiempo en casa, y a menudo regresaba tarde por la noche o desaparecía durante varios días sin explicación. Sus colegas notaron su estrés, pero John desestimó sus preocupaciones, atribuyéndolo a cosas de la vida. La investigación dio un giro sorprendente cuando la policía descubrió el romance de John con la madre de Ray, Claudia Rivers. Claudia, que había vuelto a entrar en la vida de Ray solo unos años antes, tenía 50 años y todavía poseía un encanto cautivador y una personalidad magnética que su hija, más reservada, no podía igualar. Lo que comenzó como un flirteo inofensivo rápidamente se convirtió en algo mucho más serio. John y Claudia habían estado viéndose en secreto, llegando incluso a tener encuentros íntimos en la cama de Ray cuando ella no estaba en casa. Esta revelación pintó la imagen de un hombre atrapado en una compleja y problemática relación madre-hija, enredado en una red de engaños. Durante su interrogatorio inicial, John negó cualquier implicación en el asesinato de Ray. Afirmó que había estado trabajando hasta tarde en la cartera de un cliente y que había llegado a casa para encontrar a Ray ya muerta. Sin embargo, cuando los detectives lo presionaron sobre su relación ilícita con Claudia, la calma de John comenzó a flaquear. Se puso a la defensiva, insistiendo en que la aventura no tenía nada que ver con la muerte de Ray. Pero cuando los detectives lo confrontaron con pruebas de su infidelidad, incluidos mensajes explícitos y fotos comprometedoras intercambiadas entre él y Claudia, la compostura de John se desmoronó. La policía notó el comportamiento sospechoso de John. Sus respuestas eran evasivas y se esforzaba por proporcionar una cronología coherente de sus acciones la noche del asesinato. Los investigadores también encontraron extraño que John mostrara poca emoción al hablar de la muerte de Ray, a menudo hablando de ella de manera distante, como si fuera una noticia trágica más. A pesar de sus intentos de distanciarse del crimen, la aventura de John con Claudia proporcionó un fuerte motivo para el asesinato. La presión sobre John estaba aumentando, y los detectives estaban decididos a descubrir la verdad. A medida que se intensificaba la investigación del asesinato de Ray, la policía centró su atención en Claudia Rivers, la madre de Ray, de 50 años. Claudia tenía un pasado complicado que hizo que los investigadores sospecharan varias cosas. Había vuelto a entrar en la vida de Ray solo unos años antes, después de décadas de vivir un estilo de vida libre y a menudo imprudente. Claudia se había mudado de Portland, Oregón, a Tallahassee para reencontrarse con su hija, pero su llegada trajo más caos que curación. Claudia era una mujer impactante a la que siempre le había gustado ser el centro de atención. Incluso a sus 50 años, mantenía una apariencia juvenil y una personalidad seductora que atraía a la gente. Después de dar a luz a Ray a la edad de 18 años y dejarla al cuidado de su propia madre cuando Ray era solo una niña, Claudia pasó años yendo de un trabajo a otro y de una relación a otra. Había trabajado como artista en Portland, conocida por su estilo ecléctico y personalidad vibrante. La vida de Claudia dio un giro dramático cuando se unió a una comuna de New Age a fines de los 90, una decisión que la llevó a perder contacto con Ray durante casi 2 décadas. Cuando Claudia finalmente reapareció en la vida de Ray, quedó claro que no había cambiado mucho. Seguía siendo la misma mujer coqueta y en busca de atención que había sido siempre, y rápidamente se convirtió en una fuerza disruptiva en el matrimonio de Ray. Claudia coqueteaba abiertamente con John, llegando incluso a besarse con él delante de su hija. Este comportamiento tensó la ya frágil relación entre madre e hija. Durante el interrogatorio, Claudia habló con franqueza de su relación con John y admitió que su relación física era estimulante. La describió como una relación apasionada y absorbente que le había dado un sentido de propósito que no había sentido en años. Claudia justificó sus acciones afirmando que John no estaba sexualmente satisfecho en su matrimonio y que ella simplemente le estaba proporcionando la emoción y la satisfacción que ansiaba. Para Claudia, la aventura no era solo una aventura casual, era una relación profunda y que conectaba el alma y que ella creía que estaba destinada a suceder. Sin embargo, Claudia negó cualquier participación en el asesinato de Ray. Afirmó que había estado en casa la noche del asesinato, viendo un reality show y bebiendo una copa de Chardonnay. Su tono durante el interrogatorio fue desafiante, casi como si creyera que sus acciones estaban completamente justificadas.
Los detectives notaron que Claudia mostró poco remordimiento por su relación y parecía más preocupada por cómo la afectaría la exposición de la relación que por la muerte de su hija. La falta de empatía de Claudia la convirtió en una fuerte sospechosa, pero no había evidencia directa que la vinculara con el crimen. A pesar de sus declaraciones de inocencia, los investigadores no estaban convencidos y continuaron examinando cada uno de sus movimientos. En la investigación del asesinato de Ray, la policía también centró su atención en un tercer sospechoso, Luis "El Sapo" Martínez. Luis, de 24 años, era una figura notoria en Tallahassee. Originario de Monterrey, México, Luis tenía un largo historial delictivo que incluía robo, asalto y delitos relacionados con las drogas. Su apodo, "El Sapo", que significa "el sapo" en inglés, reflejaba su naturaleza escurridiza y peligrosa. Luis era conocido por ser una presencia intimidante en la comunidad. Se lo había visto cerca de la panadería de Ray varias veces en las semanas previas a su asesinato, lo que alimentó los rumores de que estaba involucrado en alguna actividad delictiva en la zona. Los testigos dijeron haberlo visto rondando por el vecindario, a menudo vestido con ropa oscura y escondido entre las sombras. Era el tipo de persona que inquietaba a la gente, alguien que siempre parecía al borde de la violencia. Cuando la policía llevó a Luis para interrogarlo, esperaban un interrogatorio difícil. Sin embargo, Luis los sorprendió al mantener su inocencia. Afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato de Ray y que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según Luis, había estado en la zona para ponerse al día con unos viejos amigos de su barrio que se habían mudado recientemente a los Estados Unidos para no causar ningún problema. Insistió en que nunca había conocido a Ray y que no tenía motivos para hacerle daño. Durante todo el interrogatorio, la actitud de Luis fue defensiva. Estaba enojado y frustrado, arremetiendo contra los detectives que lo interrogaron. Los acusó de perseguirlo por sus antecedentes penales y su ascendencia mexicana, y calificó la investigación de cacería de brujas. A pesar de sus protestas, la policía siguió sospechando de Luis. Su historial violento y su proximidad a la escena del crimen lo convertían en una persona de interés. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, quedó claro que había pocas pruebas que vincularan a Luis directamente con el asesinato de Ray. No había testigos que pudieran ubicarlo en la escena en el momento del crimen y ninguna prueba física lo vinculara con el asesinato. Si bien su presencia en la zona era sospechosa, no fue suficiente para acusarlo. Luis finalmente fue liberado, pero la policía lo mantuvo bajo estrecha vigilancia, consciente de que su naturaleza volátil y sus antecedentes penales lo convertían en una amenaza potencial. A medida que la investigación del asesinato de Ray se prolongaba sin un sospechoso claro, la frustración comenzó a crecer entre los detectives. Pero en la mañana del 15 de octubre de 2020, se produjo un gran avance cuando Claudia Rivers hizo una revelación impactante que cambió el curso del caso. Durante una entrevista de seguimiento con los detectives, Claudia reveló que estaba embarazada y que el padre no era otro que su yerno, John Emerson. Esta revelación sorprendió a la policía, añadiendo una nueva capa de complejidad a una red de relaciones ya enmarañada. Los detectives se dieron cuenta de que la revelación de Claudia podría ser la clave para entender el motivo del brutal asesinato de Ray. La noticia del embarazo de Claudia fue una bomba, indicando que el romance entre ella y John no era solo una indiscreción pasajera, sino algo mucho más serio. Armada con esta nueva información, la policía intensificó su investigación. Decidieron volver a visitar la escena del crimen y reexaminar las pruebas reunidas anteriormente, con la esperanza de descubrir cualquier detalle que se hubiera pasado por alto. El 17 de octubre de 2020, 2 días después de la confesión de Claudia, los detectives regresaron a la casa de Ray, donde había ocurrido el asesinato. En el interior, la escena del crimen permanecía inquietantemente intacta, un duro recordatorio de la violencia que había tenido lugar. Los detectives peinaron meticulosamente la zona, centrándose en el rodillo que se había utilizado como arma homicida. Los expertos forenses volvieron a analizar el rodillo, esta vez en busca de cualquier rastro de ADN o huellas dactilares que pudieran haberse pasado por alto durante el examen inicial. Mientras tanto, los detectives dirigieron su atención a John Emerson. Con el conocimiento del embarazo de Claudia,
comenzaron a reconstruir una cronología de los acontecimientos que condujeron al asesinato de Ray. Se enteraron de que John había estado cada vez más ansioso en las semanas anteriores al crimen, distanciándose tanto de su esposa como de Claudia. También había cometido varios errores inusuales en el trabajo que sus colegas atribuyeron a su estado mental distraído. ¿Podría haber sabido que Claudia estaba embarazada de él? ¿Y descubrió Ray este devastador secreto? El descubrimiento se produjo cuando los detectives descubrieron una serie de mensajes de texto eliminados del teléfono de John, que lograron recuperar con la ayuda de expertos forenses digitales. Estos mensajes revelaron una acalorada discusión entre John y Ray la noche de su muerte. En los mensajes, Ray confrontó a John sobre su romance con Claudia, usando un emoji de bebé para enfatizar el punto. Presa del pánico, John admitió la relación. La discusión se intensificó rápidamente, y el mensaje final de John insinuó que iba a terminar con ella. Con esta nueva evidencia, la policía tenía lo que necesitaba para vincular directamente a John con el asesinato. Los mensajes proporcionaban un motivo claro. John había asesinado a Ray en un intento desesperado por evitar las consecuencias de su romance y el embarazo de Claudia. La noche del 18 de octubre de 2020, tras descubrir los mensajes de texto incriminatorios y enterarse del embarazo de Claudia, la policía estaba segura de que tenía pruebas suficientes para detener a John Emerson. John, de 37 años, era un exitoso asesor financiero de Tallahassee, conocido por su actitud tranquila y serena. Sin embargo, debajo de la superficie, era un hombre atrapado por sus propios secretos y deseos. Su romance con su suegra, Claudia, y la noticia de que ella estaba embarazada de su hijo lo habían llevado a un punto de quiebre. Los detectives decidieron enfrentarse a John en su casa, un modesto bungalow en un tranquilo barrio de Tallahassee. Llegaron poco después de las 8 de la noche, sabiendo que John probablemente estaría en casa. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando llamaron a la puerta. Cuando John abrió, la televisión estaba reproduciendo un programa sobre paternidad. Parecía exhausto y nervioso, un marcado contraste con la imagen serena que solía proyectar. El detective principal le informó a John que necesitaban discutir nuevos desarrollos en el caso. John dudó, pero les permitió entrar. Los detectives no perdieron tiempo en confrontarlo con las pruebas, los mensajes de texto recuperados, el embarazo de Claudia y el claro motivo que había surgido. A medida que presentaban los detalles, la fachada tranquila de John comenzó a desmoronarse. Al principio, trató de negarlo todo, alegando que los mensajes habían sido malinterpretados y que él y Ray simplemente habían discutido como cualquier otra pareja. Pero cuando el detective mencionó el embarazo de Claudia, la actitud de John cambió. El color desapareció de su rostro y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, evitando el contacto visual. Al darse cuenta de que la policía lo había acorralado, John finalmente se derrumbó. Confesó el asunto y admitió que la noche del asesinato de Ray había perdido el control. Cuando Ray lo confrontó por el asunto después de que Claudia exhibiera cruelmente su prueba de embarazo positiva frente a su hija infértil, John entró en pánico. En un ataque de ira y desesperación, agarró el rodillo de cocina y golpeó a Ray hasta matarla con él. Explicó que creía que eliminar a Ray de alguna manera resolvería sus problemas, lo que le permitiría comenzar una nueva vida con Claudia y su hijo no nacido. Los detectives arrestaron a John en el acto. Le leyeron sus derechos mientras lo esposaban. John no ofreció resistencia y mantuvo la cabeza gacha en señal de resignación mientras la policía lo sacaba de la casa. Los vecinos se reunieron en sus porches, conmocionados al ver que se llevaban al hombre que creían conocer por un crimen tan horrible. La extensa familia Emerson, devastada por la noticia, luchaba por comprender cómo su esposo y su yerno, que una vez los habían amado, podían cometer un acto tan atroz. Para ellos, el arresto marcó el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la justicia. El juicio de John Emerson comenzó el 28 de diciembre de 2020 en el juzgado del condado de León, en Tallahassee. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios locales, y los periodistas hicieron cola fuera del juzgado, ansiosos por cubrir cada detalle del impactante caso de asesinato que involucraba a un respetado consultor financiero, su esposa y la madre de ésta. La fiscal adjunta del distrito,
Alicia García, dirigió la acusación, una fiscal aguda y sensata conocida por su meticulosa forma de actuar en el tribunal. García pintó un retrato escalofriante de John como un hombre impulsado al asesinato por la presión de su romance con Claudia Rivers y su inesperado embarazo. Argumentó que John, incapaz de afrontar las consecuencias de sus acciones, mató brutalmente a Ray en un intento desesperado por escapar de su vida en ruinas. El caso de García se construyó en torno a los mensajes de texto recuperados del teléfono de John, el embarazo de Claudia y la propia confesión de John a la policía. Por otra parte, el abogado defensor, Stephen Harris, intentó retratar a John como un hombre sometido a una presión emocional extrema. Harris, conocido por su capacidad para influir en los jurados con su enfoque empático, argumentó que John nunca tuvo la intención de matar a Ray. En cambio, Harris afirmó que el crimen fue un trágico accidente, el resultado de una acalorada discusión que se salió de control. Instó al jurado a considerar el historial limpio de John y el inmenso estrés que sufría en ese momento. Durante todo el juicio, la familia de Ray estuvo sentada en la sala del tribunal, con un dolor palpable. Escucharon atentamente a los testigos que relataban los acontecimientos que llevaron a la muerte de Ray. Después de una semana de testimonios, el jurado deliberó solo 6 horas antes de llegar a un veredicto. El 5 de enero de 2021, John Emerson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que supuso un alivio para la familia de Ray, que sintió que se había hecho justicia. El veredicto supuso un cierre para los seres queridos de Ray, pero las heridas emocionales que dejó el crimen tardarían mucho más en sanar. El caso dejó a la comunidad de Tallahassee en estado de shock, un duro recordatorio de lo rápido que puede desmoronarse una vida aparentemente perfecta. Tras el juicio, las vidas de todos los implicados en el caso cambiaron irrevocablemente. John Emerson comenzó su condena a cadena perpetua en la institución correccional de la Unión del Departamento de Correcciones de Florida, un marcado contraste con la vida cómoda que conoció una vez. Tras las rejas, John tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a ese punto. Su reputación en Tallahassee quedó destrozada y se convirtió en un símbolo de traición y engaño. Claudia Rivers, conmocionada por las revelaciones que habían salido a la luz durante el juicio, se encontró condenada al ostracismo por la comunidad. El romance con John, que alguna vez fue una pasión secreta, ahora era de conocimiento público. Claudia abandonó Tallahassee en busca de un nuevo comienzo en una nueva ciudad donde nadie conocía su pasado. Sin embargo, el costo emocional del juicio y la pérdida de su hija la pesaron mucho. El embarazo, que alguna vez fue una fuente de emoción, se convirtió en un doloroso recordatorio de la devastación que ella había ayudado a causar. Claudia finalmente decidió dar a la niña en adopción, creyendo que era la mejor manera de asegurar un futuro mejor. A medida que pasaban los meses, la historia del asesinato de Ray Emerson se convirtió en otro capítulo trágico en la historia de Tallahassee. Pero para quienes la habían conocido, la pérdida fue una herida que nunca sanaría por completo.